Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 51 de Ideas al aire. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Nuestro invitado de hoy es Jesús Rodríguez, quien está a cargo de un proyecto llamado My Waves TV y estaremos hablando de música electrónica, creatividad, tecnología y mucho más. Así que empecemos. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias. El otro día me comentabas de tu proyecto en el que estás trabajando, de My Waves TV. Entonces, primero que te presentes, que nos digas más o menos a qué te dedicas y qué estás haciendo, y también de qué se trata el proyecto. Okay, bueno, pues me llamo Jesús Rodríguez. Soy músico, hago música electrónica. En específico, tiene muchas influencias de la música ochentera, en específico funk, disco y pues, todas estas influencias. Actualmente pues estoy estudiando la carrera de comunicación audiovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Llevo aproximadamente unos 3 o 4 años produciendo música electrónica, y pues ya a nivel profesional, por así llamarlo, como un par, más o menos, como 2 años, ¿no? En lo que ya estoy vendiendo música oficialmente en diversas plataformas. Y bueno, antes de esto estudié animación 3D también, o sea, como una carrera alterna. Uh-huh. Entonces, pues como mi formación es pues totalmente enfocada al tema audiovisual. Platícanos, antes de platicarnos de My Waves TV, algo que poca gente sepa sobre ti. Pues soy fanático de la ciencia ficción, por ejemplo, que también escribo como poesía, es decir, no sé, me gusta mucho la literatura, pero no lo veo como una profesión para mí, sino como lo hago pues por una necesidad personal, ¿no? Pues de explotar también esa parte. Y pues eso creo. O sea, en general como que la ciencia ficción se me hace algo muy interesante porque pues es como la posibilidad de lo que podría llegar el hombre, ¿no? Hay una sección que se llama, más bien un subgénero que se llama ficción especulativa, que justamente es ciencia ficción, pero pues tomando elementos de la realidad, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, además de que también se funde muchas veces con cuestionamientos sobre la condición humana, entonces esto tiene que ver directamente con la filosofía, entonces es algo bastante interesante y pues es algo que muy poca gente sabe. ¿Algún libro, obra, trabajo que te guste o que te haya influenciado en ese sentido? Sí, pues podría decir que uno que se llama The Penultimate Truth, o sea, la penúltima verdad de Philip K. Dick, que de hecho es uno de mis escritores favoritos, y otra que se llama Martian Time Sleep, que es como Tiempo de Marte. Uh-huh. Y pues esas dos obras en particular se me hacen bastante interesantes porque tienen que ver con una teoría filosófica que se llama el solipsismo, que el solipsismo menciona que lo único que tú ves, lo que percibes es lo que es real. Es decir, mientras tú no lo estés observando, pues en teoría no es real. No existe o no, exacto, no es realidad. Ajá, entonces se me hace una parte muy interesante. Pues no sé, es como la observación constante del entorno, ¿no? Entonces sí, habría que definir qué es realidad o qué exacto. es, si la realidad es la que nosotros moldeamos al observar algo, como dices, Uh-huh. o es simplemente algo que nosotros nos inventamos. Exacto. Y cada quien tiene un concepto de realidad diferente. Es un tema muy interesante. Sí. Y en cuanto al proyecto, te he notado muy entusiasmado con el proyecto. De Uh-huh. hecho, originalmente quería hablar contigo sobre la música que haces, Uh-huh. que también podemos hablar un poco de eso. Sí. Y tú sugeriste hablar más bien de este nuevo medio, esta nueva plataforma que están lanzando. Uh-huh. Platícanos un poquito de eso. Bueno, Waves TV pues surge por la necesidad de crear espacios para jóvenes artistas, jóvenes creadores. Lo que estamos haciendo es como fiestas, una fiesta como tal donde llevamos realmente DJs de renombre en la escena nacional. Por ejemplo, en la primera edición estuvieron estos chicos que se llaman Tyrell, que ahorita están pegando durísimo. Estuvieron unos amigos que se llaman Blue Host. Ellos ya tocaron en el festival normal de este año, del 2016. Uh-huh. Un muy buen amigo que se llama Voyager 909, que también es productor. Y pues, o sea, lo que pretendemos es como llevar talento también emergente de la música electrónica, además de, pues, crear esto que te decía de la galería itinerante, ¿no? Entonces, darle oportunidad a jóvenes creadores de que muestren su obra sin tener que pagar por una galería, sin tener que gastar así una cantidad excesiva por mostrar su obra, ¿no? Entonces, digo, si bien no es como para que ganen dinero de inmediato, pero por lo menos para difundir su obra, ¿no? Entonces es lo que estamos tratando de hacer. Y pues también dar a conocer la música electrónica que se está haciendo dentro de la ciudad,
ahorita es lo que estamos haciendo, pero muy enfocado como a los géneros rhythm and blues, funk, house, disco, pues todo esto, ¿no? Es como esa parte un poco más bailable, más groovy de la música. Okay. Digo, hace tiempo platicamos con Bishop y con otros músicos electrónicos, con Elvier, con Mouse Sealer y demás. Uh-huh. ¿Cuál es tu concepción o tu definición de música electrónica, ¿no? Porque si hablamos del funk, Uh-huh. tiene elementos muy acústicos o muy eléctricos. Y si es música electrónica, pues bueno, pues funk es bajo electrónico, ¿no? Sí. Una batería que puede ser acústica o puede ser una batería real. Uh-huh. ¿Hasta dónde es eso y hasta dónde empieza o dónde empieza la música electrónica, en dónde termina la música tradicional? Porque todo es alguna fusión de alguna manera, ¿no? Sí, claro. Pues creo que la música electrónica como tal es todo lo que utiliza instrumentos electrónicos, por ejemplo. En este caso, pues desde los 80, 70, ¿no? Que se empezaron a utilizar los sintetizadores que se combinaban justamente con pues instrumentos, ¿no? Entonces, ya en específico entrando en la era de los 80, pues empezó a haber como un género que se llamó el post-disco, que es como un derivado inmediato del disco. Y pues ahí ya empezaron a utilizar enteramente sintetizadores para hacer la música, ¿no? Entonces ya no se escuchaban tanto los bajos sincopados, bajos eléctricos, sino ya todo era en sintetizador, ¿no? Uh-huh. Digo, pues mucho antes de eso pues está Kraftwerk, por ejemplo, ¿no? Que son como los papás de... Bueno, eso es para tu generación, pero hubo muchas bandas antes todavía, ¿no? Sí. Antes de Kraftwerk, según tú, ¿quiénes pudieron haber estado ahí? Uy, la verdad es que no tengo idea. O sea, sí, o sea, es como... Mi referencia inmediata es como Kraftwerk y de ahí hacia acá. Hacia adelante. Uh-huh, uh-huh. Porque también digo, desde el punto de vista técnico, desde el momento en el que pones un micrófono, uh-huh, la señal ya se convierte en electrónica, sí. Y podríamos considerar que eso ya es música electrónica y bueno, vienen desde mucho atrás, ¿no? Pero bueno, si partimos de la base que son sintetizadores y demás, podríamos hablar de Brian Eno, pues incluso de Depeche Mode y demás, otras bandas que empezaron a experimentar con todo este tipo de cosas, uh-huh. ¿no? Para ti, ¿cuál es la esencia de la música electrónica? ¿Es jugar con osciladores, síntesis y demás, o combinar diferentes sonidos que tienen que ver con electrónica? Pues creo que es que ya sería como también difícil delimitar la electrónica a algo muy particular, ¿no? Porque de igual modo, pues hay muchísimos proyectos que, si bien, por ejemplo, toda la base es enteramente electrónica, o sea, igual ni siquiera utilizan como a veces sintetizadores, sino software enteramente para hacer como toda la base. Y de pronto encima, pues, no sé, llevan a un músico invitado que pone, como un ejemplo, un saxofón. Entonces ya no sería enteramente electrónica, pero, o sea, el de esencia como tal se mantiene porque están utilizando como como software para hacer la base principal, ¿no? Entonces, creo que ya sería como un poquito difícil hoy en día definir enteramente qué es electrónico, ¿no? O sea, porque igual, o sea, muchísimas bandas, pues el hecho de llevar un sintetizador en vivo, pues eso ya también la estaría convirtiendo en la electrónica, ¿no? Entonces ya sería como un poquito delimitante también, pues tratar de cerrar así lo que sería electrónico, Uh-huh. ¿no? Digo, a veces me pasa y yo incluso a veces me burlo un poquito de eso en las clases de certificación y demás. Conozco a muchos músicos muy reconocidos que se burlan un poco de la música electrónica, ¿no? Porque tienen esta idea de que, pues sí, cualquiera puede comprarse un Ableton Live y poner loops y ya, con eso ya hiciste música electrónica. Yo sé que no es eso, hay mucho que pensar detrás de eso, hay mucho trabajo que hacer. Sí hay que ser músico para poder tocar música electrónica. Pero ¿por qué crees que está tan difundido este mito o tal vez esta percepción de algunos músicos que consideran que los músicos que hacen música electrónica no son tan músicos? Pues es que creo que justamente tienen como esta idea o esta noción de, pues de que es muy fácil, ¿no? Como comprarse un software, comprarse una computadora y sentarse horas a, pues no sé, programar cosas, ¿no? Pero pues también, digo, pues hay gente que lo hace de ese modo, o sea, enteramente en software, pero pues los resultados de repente son así como geniales, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que trabajan con software enteramente, pero su música es sumamente buena, ¿no? Entonces, creo que no precisamente el hecho de que lo hagas a través del software enteramente, pues quiere decir que no seas músico, ¿no? A lo mejor es nada más por cuestiones de, pues de posibilidades, ¿no? Que no tienen como, pues esas herramientas tal vez, o el nivel de ejecución que se requeriría en un instrumento, pues real, para poder desarrollar esa rola, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es, pues, utilizar esta herramienta que tienen a la mano, pero sin embargo sí se requieren como conocimientos musicales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, creo que es, pues es un poquito más bien limitado decir que
que pues el hecho de utilizar un software, pues no te hace músico, ¿no? O sea... Sí, es lo mismo que decir que alguien que hace reggaetón no es músico, es muy relativo, ¿no? Sí. A mí no me gusta el reggaetón y me burlo, sin embargo son gustos, son preferencias, son percepciones. Exacto. Para ti, digamos, ¿cuál sería tu percepción de quién es un buen músico y quién tal vez necesita practicar más? Pues creo que un buen músico es quien hace una rola que te hace, que te despierta algo, lo que sea, ¿no? Es decir, creo que en el momento en el que tú escuchas una rola y dices, esa rola es buenísima, o la quiero escuchar, o la quiero tener en mi teléfono, lo que sea, eso yo creo que le hace una buena rola, ¿no? Porque justamente, pues despierta el interés de alguien ajeno a él. Entonces, creo que ese es el propósito justamente de la música, ¿no? Porque es como esta, pues, analogía del árbol que se cae en un bosque y que nadie lo escucha, ¿no? Entonces, creo que lo mismo pasa con la música. O sea, si la haces y la escuchas tú solo y se queda en tu computadora atrapada, pues creo que no sirve de mucho, ¿no? O sea, creo que lo importante es justamente, pues, que salga al mundo de algún modo. O sea, en este momento tenemos como, pues, un montón de herramientas que podemos utilizar en línea. Ahí tenemos SoundCloud, tenemos Mixcloud, el mismo YouTube, ¿no? Es decir, hay muchísimas plataformas para, pues, proyectar tu música al mundo exterior, y con que logres que alguien en particular, o sea, ajeno a ti, la escuche y le guste, pues creo que eso lo hace una buena rola, ¿no? Así. Entonces... ¿Qué opinas en cuanto a estas plataformas que mencionas y aparte Spotify y todas estas que ya no están en RDO? Por un lado le ofrecen al músico una posibilidad de conectar con su audiencia de manera muy original, increíble, y por otro lado también no es tan romántico como se pensaba, ¿no? De que tienes regalías, te vas a ser millonario. ¿Qué opinas tú de todas estas nuevas formas de distribuir música que a la vez te dan cosas muy positivas y también tienen sus partes negativas? Pues, digo, lo interesante justamente de estas plataformas es eso, que ya no necesitas un intermediario para publicar tu música. Es decir, tú terminas tu rola, la puedes escuchar si ves que pues te acomoda. Entonces en ese momento la publicas y la publicación se hace de inmediato, ¿no? Entonces en ese momento a través de tus redes sociales empiezas a mover las cosas, y pues mucha gente se empieza a conectar, ¿no? Es decir, empiezas como a generar esa atención de inmediato, y creo que eso es una ventaja muy, muy buena, porque antes, pues todavía hace, no sé, 15, 18 años, algo así, pues todavía tenías que recurrir a las disqueras, ¿no? Y entonces mandar un demo, y si se aprobaba, pues ya te publicaban, si no, pues tampoco. Y también tenía que ver a veces mucho con los compadrazgos, ¿no? Que es como... La payola y esas cosas, Ajá, ¿no? exacto, o sea, si tenías como el conecte, o sea, ya era como directo, ¿no? Entonces, aunque igual tu música no fuera tan buena, pero pues ahí estaba moviéndose, ¿no? Entonces ahorita la ventaja es que incluso hay muchas herramientas para publicar tu música, es decir, como servicios de publicidad como The Boomy, que pues pagas una cantidad y esa misma empresa se dedica a difundir tu rol aparte de ti, ¿no? Entonces, eso también te ayuda a generar un alcance, pues, bastante amplio. O una segmentación mucho más precisa al público que realmente quiere escuchar tu música. Exacto. En vez de lanzar así masivamente, Uh-huh. Pues tienes lo mejor de los dos mundos, tal vez, ¿no? Exacto, sí, entonces pues ya llega muchísima más gente, y eso también justo te ayuda a llegar al público que quieres, ¿no? Es decir, a la gente que le interesa tu género, pues a la gente que realmente lo disfruta y que va a poner, es como generar un público cautivo, ¿no? Es como, llegas, pues lo escuchan, si les gusta te siguen, y pues ahí ya tienes seguidores, ¿no? Entonces creo que está muy padre eso. No le encuentro realmente tantas desventajas, creo que todo, o sea, lo veo positivo en esa cuestión. Y en efecto, como el tema de las regalías, pues también, pues no, o sea, no te haces rico, ¿no? De vender tu música. O sea, yo que tengo, no sé, pues varias rolas ya en varias, pues plataformas. Y más o menos bien posicionadas, además. Ajá, entonces, pues, no, o sea, realmente, pues las regalías son casi nulas, ¿no? Es decir, o sea, te ganas centavos de dólar de repente, ¿no? Entonces, más bien lo que te ayuda es como en generar difusión y generar interés, y entonces cuando ya tú tienes como pues un toquín aquí en tu ciudad o dentro de la República o lo que sea, entonces ya hay como gente que quiere ir a escucharte, ¿no? O sea, porque ya escuchó tu trabajo previo, entonces creo que más bien de lo que ganas tú es justamente de tus presentaciones directo. Entonces, pues por ahí va, creo que la cuestión, es decir, nada más te ayuda como a generar pues esta conexión directa con la gente, y entonces ellos pues ya te siguen, ¿no? Y ya están como pendientes de tus fechas para ir a verte. Tío, lo interesante es cuando en redes sociales trasciendes tu segundo o tu tercer círculo de conocidos, porque también es común que, digo, publicamos muchas cosas en redes sociales, y a mí de las cosas que me sorprende es que tal vez tienes una publicación que le va muy bien, y por 1000 personas que lograron verla,
tienes 2 o 3 gente que interactúa realmente con la publicación. Y a mí sí me saca de onda eso, o sea, son números masivos, pero también son tristes, ¿no? En el sentido de que cuántos de tus amigos realmente le dan like a algo porque escucharon lo que publicaste o nada más por compromiso de darle like. Sí. Y sin embargo, cuando ya trasciende segunda o tercera círculo de influencia es cuando se pone muy, muy, muy interesante, porque son los amigos de los amigos de los amigos, gente que ni siquiera conoces. No sé qué les ha pasado ahí en ese sentido que han aprendido, en particular con Waves TV, ¿no? Que va creciendo a un ritmo consistente. Y pues por un lado es muy para decir, pues ya tenemos cientos o miles de seguidores, pero eso realmente es un porcentaje muy pequeño el que sí interactúa. Sí, pues por ejemplo, lo que hemos estado haciendo con Waves es que, pues en temas de publicidad realmente no hemos como utilizado esa plataforma. O sea, la gente que nos está siguiendo es como público orgánico, por así decirlo, que es como gente que realmente le interesa pues esa publicación o que le interesa estar al pendiente de los eventos. O gente que tal vez ya fue a un evento y los conoció ahí. Ajá, exacto. Entonces, pues sí, ya es gente como que es como un público cautivo, pero es como más orgánico. O sea, no ha estado tanto, pues como, ya sabes, que pagas como por difundir tu página y te llueven miles de likes, pero pues de eso, pues realmente no te sirve de nada, ¿no? O sea, lo interesante es realmente llegar al público que te está siguiendo, que está presente en los eventos y que ya sabe cuál es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues tuvimos la oportunidad de entrevistar pues a 2 grandes de la música electrónica de aquí de México. Uno de ellos fue Buffy. Y pues igual, o sea, toda la gente que empezó a seguir la página fue porque vio la entrevista con Buffy y pues le gustó. Y pues le interesa el trabajo de Buffy, ¿no? Entonces fue como, ok, pues vale la pena seguir estos dudes, ¿no? Entonces creo que traen una buena onda. Y después pudimos entrevistar a Shiro Schwartz, que también son un dúo que pues le están rompiendo durísimo en Estados Unidos, por ejemplo. Y de igual modo, entonces, esa publicación la estuvieron compartiendo mucha gente de Los Ángeles y de Chicago y todo este rollo, pero es como la gente que está en contacto directo con Shiro Schwartz por los releases que tienen allá en vinilo. Entonces, pues también como mucha gente de allá empezó como a seguir la página, justo porque vieron que era como, estaba enfocada más en el funk, en el disco y pues todos estos géneros de los que ellos son como cautivos, ¿no? Entonces, está interesante, pues de repente ver que en efecto estas publicaciones están llegando a la gente correcta, ¿no? Entonces, y que la gente que te está siguiendo es justamente gente que está interesada en seguir viendo esto. Ok. Preguntas obligadas. Este es un podcast en el que hablamos de creatividad, cuestiones de tecnología. Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría que nos dijeras dónde pueden buscarte en redes sociales, tanto a ti como a Waves, para aprovechar comercialote. Sí, sin duda. Waves lo pueden encontrar en Facebook como pues, facebook.com/MyWavesTV. En Instagram estamos como Waves-TV-oficial y en Twitter estamos igual como en MyWavesTV, @MyWavesTV. Entonces ahí nos pueden encontrar, ahí está como todos los detalles de los siguientes eventos, ahí pueden encontrar todos los detalles. Y bueno, aparte de esto, en mis proyectos personales, como el que estoy moviendo más, se llama el solista, por así decirlo, es Monsieur Van Prat, que se escribe Monsieur Van Prat, y así se encuentra en Facebook. VANPRATT. Exactamente. El Van Prat es VANPRATT, justamente. Ok, todo junto. Exacto, todo junto en minúsculas, en Facebook y en Twitter estoy así igual, también en Instagram. Entonces, ese es como mi proyecto individual. Además de eso, tengo un proyecto con un amigo que es bastante bueno. Él se llama Eder Cordero. Él es vocalista de 2 bandas que se llama Eco 3 y otra que se llama Teletrof. Entonces ahorita tenemos un proyecto aparte que se llama Mausan, somos los 2 nada más. Y ahí estamos haciendo más como synth pop, como new wave, como todo ese rollo. Y pues igual nos encuentran como Mausan, pero la segunda, en vez de ser A, es X, ¿no? Entonces... ok. Ajá, es como facebook.com/MAUSSXN y así nos encuentran en todas partes. Padrísimo, también para incluir notas en el podcast, para los que quieran darle clic más fácil. Y bueno, pregunta a la que quería llegar. ¿Para ti qué representa la palabra creatividad? ¿Qué significa creatividad para ti? ¿Cuál será tu forma de describir ese concepto tan abstracto que es la creatividad? Pues creo que la creatividad es como... Por ahí escuché una frase que de hecho se me quedó mucho, que es la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Entonces creo que pues es justo eso, como utilizar la inteligencia para divertirte o no sé, como hacer cosas divertidas utilizando justamente la inteligencia, ¿no? Entonces,
pues es como a modo de resolver, incluso se puede utilizar para resolver como situaciones, ¿no? Entonces, creo que la creatividad es justo como adaptarse, como la resolución, esa capacidad de idear como cuestiones y aterrizarlas, ¿no? Es decir, como ya sea por diversión propia o para resolver un problema, pero siempre se necesita como la creatividad, ¿no? Entonces, y creo que todo el mundo lo tenemos, unos más desarrollados que otros y otros para unas situaciones. eh, y pues creo que más bien lo que se tiene que hacer es como pues estar utilizándola constantemente, ¿no? Porque creo que eventualmente también si no la usas, pues se muere, ¿no? Entonces. O se atrofia o se... Ujú, Bueno, sí, dejamos de utilizarla. exacto. Eh, Platícame algún periodo, si no difícil, tal vez complicado, algún tropezón en la vida que hayas tenido, cómo te recuperaste y qué aprendiste de algún momento de esos difíciles de la vida, que en ese momento tal vez parecen complicados y después te dejaron un gran aprendizaje. Pues justo cuando terminé la primera carrera, es que lo de animación, tuve un periodo en el que estuve sin trabajo como 3 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces me estaba yendo súper mal ahí. Pues ya de repente me costaba trabajo como, pues sí, como, no sé, pagar la renta, cuestiones así. Y entonces eso derivó en tener como estrés personal. Y entonces también empecé, o sea, no le puse tanta atención a mi música. Pues dejé de hacer muchos proyectos justamente por estar, ni siquiera me estaba preocupando, es decir, por hacer algo, sino nada más estaba como estresado sin realmente hacer nada, ¿no? Entonces, creo que lo que me ayudó ahí mucho fue como, eh, pues no sé, también tener como, tengo un amigo que es como un ejemplo, así, a seguir, que él es muy bueno para analizar y para resolver problemas, ¿no? Entonces, me acerqué con él, me ayudó muchísimo, me recomendó incluso algunos libros de filosofía, y entonces como que a partir de ese momento fue cuando dije, oye, pues, o sea, creo que la vida no es tan difícil, ¿no? O sea, hay cuestiones que nos complicamos nosotros mismos, pero pues es bien sencillo salir, ¿no? Nada más es cuestión de utilizar el sentido común, ser autocrítico, y pues ya empiezas a trabajar a través de eso, ¿no? Entonces ya me fue como más fácil calmarme, así pues, empecé a buscar como trabajo, y entonces ya de repente todo empezó a normalizarse, ¿no? Entonces, pues ya estuve como estable económicamente, pude seguir en mis proyectos personales, pues ya empecé esta segunda carrera, y pues ya, hasta ahí va todo bien. Entonces, creo que Sí, porque mucha gente piensa que la creatividad es el alucine, tener ideas, el libertinaje de creatividad, por llamarlo de alguna forma. ujú, Y la creatividad tiene mucho que ver también con actuar, con hacer las cosas, con aterrizarlas, con llevarlas a la práctica. Y hay muchos mitos ahí sí, enredados con eso, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un punto de vista más de lo que es creatividad ujú. y de cómo superar algunos momentos difíciles. Em, ¿Quién es la persona más famosa que conoces? Mm, Así de gente que dices, wow, o sea, tal vez no me esperaba algo tan padre de ellos, que les hayas pues aprendido algo. sí, pues creo que fue justamente un músico que me gusta muchísimo y respeto mucho, que se llama Tropics. Bueno, su nombre es Christopher Ward. Su proyecto se llama Tropics. Recientemente estuvieron en departamento y pues tuvimos la oportunidad de hacer justamente el after movie oficial en Waves. Entonces, el tipo es un tipazo así, súper sencillo, es bien abierto y entonces, de por sí yo lo admiraba muchísimo porque tengo así sus discos en vinil incluso, entonces eh, pues era alguien inalcanzable de pronto, ¿no? Entonces yo lo veía como muy arriba y todo este rollo. Entonces cuando vino a hacer su show, pues le escribí directamente, ¿no? O sea, como a modo de agradecimiento de que viniera, o sea, fue como literal como de fan, así de, oye, pues qué padre que vienes, ¿no? Entonces, y pues el tipo se portó súper accesible, ¿no? Fue como de, pues qué padre que te gusta, pues qué chido, ¿no? O sea, no sabía que tenía como fans en México, por así decirlo, pero pues voy a estar allá. Entonces ya empezamos como a platicar más como a cuestión personal. Eh, pues cuando le dije que íbamos a hacer como el after movie, pues estaba súper agradecido también. Fue de, ay, por favor pásame el video cuando esté listo y no sé qué, y muchas gracias. Pero es eso, justo es como ves a esta persona como súper arriba o pues, súper lejos de ti, y de repente pues te das cuenta que es un ser humano como tú, ¿no? Entonces, y ya empiezas como a hacer esa relación como un poquito más personal, y pues como que te cambia el panorama, ¿no? Dices, pues qué chido, ¿no? Sí, eh, pues si de repente los ves muy, muy lejanos, entonces no pierdes nada con intentar un contacto directo, ¿no? Es decir, oye, pues ¿cómo estás? Y todo este rollo, ¿no? ¿Crees que tenga que ver algo la tecnología en ese sentido? Digo, antes era más difícil de entrar en contacto porque había un intermediario, algún agente,
Y hoy en día en Twitter tal vez puedes contactarlos directamente o en redes sociales incluso. Ujú. Sí, justo. De hecho, el contacto con él fue a través de su página oficial de Facebook. Es decir, como lo estoy siguiendo, entonces me apareció como el evento que iba a estar aquí en México. Entonces, a partir de ese momento le escribí, oye, pues muchas gracias, qué chido que vienes. Pues no, o sea, me entusiasma ver tu música, ¿no? En vivo. Y entonces ya fue como ahí ese acercamiento. Entonces, obviamente, pues fue a través de la tecnología, ¿no? Porque si bien, o sea, no sé, hace incluso 15 años hubiera sido imposible, ¿no? Así como Aunque sea 5 años para atrás, era impensable a veces hacer eso. Sí, o sea, entonces fue como, pues sí, la tecnología juega un papel fundamental, ¿no? Porque incluso para el tema de la difusión, lo que decía hace rato, pues es indispensable, ¿no? Porque ya no tienes que estar buscando los intermediarios, sino ya lo haces tú directo. Y de igual modo con las disqueras, no sé, o sea, si quieres publicar algo con una disquera grande o lo que sea, entonces ya agarras tu demo, se los mandas directo y pues ya no tienes un problema, o sea, ya no tienes que hacer nada físico ni enviar por paquetería o no sé, sino ya es así todo de inmediato, ¿no? La comunicación es inmediata y pues sí, o sea, la tecnología es así indispensable para ese tipo de cosas, ¿no? Y con todo lo que polémico que puede implicar, ¿no? Que las grandes disqueras van detrás de los piratas informáticos. Sí, Y a veces conviene, si tu medio ya está en digital, de todas formas ya te lo van a piratear. Ya hazte la idea de que ya se pirateó, sí. ¿no? Y a veces es bueno cómo utilizas eso a tu favor. Pero todavía hay mucha gente negada a que la propiedad intelectual es mía. Nadie puede plagiar, nadie puede trabajar con eso. Entonces también quería un poco tener tu punto de vista. ¿Qué opinas tú de los derechos de autor tradicionales, de estas nuevas formas de trabajar derechos de autor como Creative Commons? ¿En qué esquema estás tú y qué te parece más razonable para lo que tú haces? Pues recientemente, o sea, me familiaricé con el tema de los Creative Commons justamente a través de una profesora maravillosa que es Irene. Sí, que también está en el podcast, escúchenla, nos habla justamente de todo eso. Sí, justo entonces, pues, o sea, apenas me familiaricé con ello, con el término como tal, ¿no? De Creative Commons. Pero pues yo siempre he tenido la idea de que mientras la música se mueva es lo ideal. Es decir, yo lo que hago realmente es como muchos de los remixes o rolas que hago, es decir, no todas las publico a través de sellos, sino muchos los dejo en descarga libre. Y es justo por eso, porque quiero que se mueva, ¿no? Es decir, es como, o sea, de nada me sirve que se quede ahí, que pues lo que decía hace rato, ¿no? Que nadie lo escuche. Sino para mí es mejor subirla, descarga libre y pues date, ¿no? O sea, si lo quieres tener en tu teléfono, pues bienvenido, ¿no? O sea, para mí es como, pues más redituable pues, a grandes rasgos el hecho de que la gente lo tenga, ¿no? Que sea gratis, por así decirlo. Pero justo eso hace que pues mucha más gente lo pueda escuchar y sea de mucho más fácil acceso, pues a que tengas que estar teniendo una cuenta, no sé, en Spotify para tener que estar pagando una renta o lo que sea para tener acceso a esa rola, ¿no? Entonces, se me hace como mucho más honesto también el que se mueva la música de inmediato. Y con respecto a los derechos de autor, pues creo que sí son muy limitantes en muchas cosas, ¿no? Porque luego hay no sé, muchísima música o muchísimo cine o documentales que de repente se quedan parados también pues por estas cuestiones, ¿no? Es decir, se conocen en un sector muy, muy corto, por ejemplo, no sé, que hay cosas que no pueden salir del país porque no tienen derecho o cualquier cosa. O incluso esto que vemos de repente en YouTube, ¿no? Que entras y dice, te aparece el Tu mensajito. video ha sido bajado porque no cumple con tal y tal cosa, ¿no? Ajá. Sí, o que incluso te aparece el mensajito de que no lo puedes ver porque no está licenciado en tu país, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso como que sesga justamente pues la información y pues la oportunidad que tienes de que tu trabajo se pueda ser visto en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy limitante el tema de los derechos de autor tan riguroso como los tenemos actualmente. Pero pues también está esta contraparte, ¿no? De los Creative Commons, que de hecho se me hace un tema maravilloso porque justo te da esta oportunidad de que mientras se te den los créditos de tu trabajo, pues puedas hacer lo que quieras, ¿no? O sea, lo puedes publicar donde sea y todo este rollo, mientras mantengas nada más los créditos, ¿no? Sí, que también está el tema de que si yo, por ejemplo, tomara tu canción que tú publicaste de cierta forma y la registro como si fuera mía, hay mucha gente que hace eso. Sí. Y no es muy agradable enterarte de eso, ¿no? Conozco gente muy cercana que le ha pasado. Entonces ya no se pone tan bonito y sin embargo es interesante que se pueda hacer o tal vez manejar lo mejor de los dos mundos, registrar oficialmente ante derechos de autor con licencias internacionales y a la vez publicar con Creative Commons. Sí, exacto. Sí, es decir, es que no le veo un problema, por ejemplo, o sea, si ya como robar como tal, pues sí está mal, ¿no? Porque o sea, literal se apropian de tu trabajo, ¿no? Lo cual, pues, no le parece bien a nadie, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú desde el principio pones como
esta parte de Creative Commons, ¿no? De que sí, o sea, públicala si tú quieres, pero dame los créditos, ¿no? Entonces creo que eso está interesante. Y obviamente pues ya la gente pues que se roba el material y lo presenta como suyo, pues sí, eso está mal, ¿no? Es como... Y tarde o temprano caen. Exacto. A veces hago la pregunta está el libro de Roba como un artista y otros libros que seguramente conoces, pero ¿qué crees o cuál es tu punto de vista en cuanto a creatividad, robo, plagio y este tipo de ideas? ¿Qué tiene sentido a nivel de creatividad en cuanto a copiar, reinterpretar, asimilar? Pues, por ejemplo, en el medio en el que me muevo, por ejemplo, hay muchísimas disqueras que se dedican a cosas que se llaman edits, ¿no? Que son como editar una rola vieja, por ejemplo, en específico de los géneros disco y house y todo esto. Entonces lo que hacen es justamente reeditar una rola, pues no sé, de hace mucho tiempo, para que sea más amigable para la pista de baile, ¿no? Entonces, creo que en los últimos, por lo menos 5 años, han proliferado muchísimas disqueras que hacen esto. No le veo nada malo, pero creo que lo importante de ahí es como que den los créditos a la obra que se está utilizando, porque muchos de lo que hacen ellos es como editar, samplear, no sé, un loop, y entonces de repente ya la sueltan como su rola, ¿no? Entonces, pues la gente de repente se va con esta finta de que es un rolón que ellos están haciendo, y pues no está tan cool, ¿no? Porque, o sea, no dan como ese respeto a la obra original, ¿no? O sea, no le veo nada de malo, porque incluso yo toco muchos edits, ¿no? En mis DJ sets, pero pues es necesario, creo, que des como el crédito a la obra, es decir, que estés diciendo que esta rola original es de tal, nada más que hiciste un edit para la pista de baile justo, ¿no? Sí, pero ha sucedido en toda la historia, ¿no? ¿Cuántas canciones conociste tú que pensabas que eran del Sí. artista original, que tú pensabas que era y luego resulta que era un cover o un refrito de alguna canción todavía más antigua? Sí. Y tal vez hasta, digo, a mí me pasó con 2 o 3 canciones que hasta fue un poco decepcionante enterarme que esa canción era de alguien más, ¿no? Exacto. Y tú idolatras a un artista que piensas que esa canción fue de él y no es cierto. Sí, exacto. Y por ejemplo, a mí me pasó algo muy similar, pero en el caso de Daft Punk, ¿no? Porque a mí se me hacían como, ay, es Daft Punk, es como, o sea, musicazazazos, ¿no? Y Entonces, luego te vas dando cuenta que son, o sea, tienen una trayectoria en tiempo atrás, por lo menos de 30 años. sin duda, sí, pues por ejemplo, de lo primero que me di cuenta, así, cuando empecé como a buscar como vinilos un día, me encontré con una banda que se llama Breakwater, que tiene una rola que se llama Release the Beast. Y entonces resulta que la rola esta de Robot Rock de Daft Punk, pues no es más que un sample directo de esta rola. Y pues es lo único que hicieron fue loopear durante todo el tiempo la primera parte de la rola. Entonces nada más pusieron como el vocoder que dice Robot Rock y ya es todo. Entonces sí se me hizo como, ay, ¿y qué pasa, no? Entonces, ¿por qué ellos como son como tan famosos y tienen todo esto y pues sin dar un crédito siquiera, ¿no? Y a la vez sí lo están dando, pero es tan evidente que ni siquiera lo mencionan, ¿no? Te iba a preguntar sobre Giorgio Moroder y todos estos grandes primeros DJs que existieron, ¿no? Ujú. No sé qué tanto si te gusta lo que hizo o lo que hace o lo que hizo con Daft Punk, etcétera. Pero pues es que son leyendas vivientes de alguna forma Ujú. y que están haciendo lo que siempre hicieron, nada más que ahora de manera un poquito más fresca, nueva, diferente. Sí, exacto. Por ejemplo, el nuevo disco de Daft Punk, bueno, el más reciente, pues se me hizo como bastante interesante justo porque ahí sí se nota que es un trabajo pues ya como más natural, ¿no? Es decir, ya es como sus ideas, ahora sí vamos a utilizar músicos para hacer todo esto. Entonces ya no es tanto, o sea, hacer lo que hicieron en los discos anteriores, ¿no? Que era utilizar muchísimos samples de muchas rolas, que eso obviamente pues les convino porque pues se hicieron hitazos, ¿no? Entonces, obviamente eso pues los despuntó. Y entonces actualmente este disco se me hace como mucho más honesto justo por eso, ¿no? Entonces también la interacción con Giorgio Moroder, que es pues, uno de los grandes de los finales de los 70s, 80s, pues entonces ya se ve como un trabajo mucho más completo, ¿no? Siento, es decir, pues ya dejaron como atrás los samples, entonces ahora sí vamos a empezar a utilizar músicos. A Músicos ya de veras, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, o sea, leyendas vivientes como el guitarrista de Chic, que no me acuerdo cómo Sí, se llama. ahorita me acuerdo el nombre, pero él ha estado de gira con Avid y con otras marcas. Ahorita me acuerdo. Y si no, lo incluimos en las notas del podcast cuando me acuerde. Creo que es como ahora sí vamos a utilizar nuestras ideas y vamos a aterrizarlo con músicos reales, o sea, ya dejar los samples atrás. Y pues creo que eso está bien interesante, ¿no? Por ejemplo, en mi caso muy particular, desde que empecé a producir me negué como a utilizar samples, ¿no? Porque muchos amigos que tengo que empezaron haciendo como edits, ¿no? Y todo esto.
Tengo un proyecto aparte que es como muy, muy aparte de este rollo, que es como nada más de DJs, se llama Fairmonts Inc., que de hecho ahí sí hacemos puro set de rolas así 70s, 80s, pero son como hits, ¿no? Es decir, como, no sé, alguna rola de Black Box, como esta de la de Everybody. Es decir, o sea, como ese tipo de música, lo que se puede escuchar en Patrick Miller así. ¿Y qué hacen ahí con los derechos? O sea, ¿cómo te proteges y a la vez cómo compartes algo que no era tuyo, pero sí lo estás reinterpretando? Uh-huh. Simplemente lo publicas y que pase lo que pase, o pues das créditos. Sí, ahí lo que hacemos justamente sí es como respetamos, ¿no? Es decir, poner como el nombre del artista original, el nombre de la rola, y pues que es un edit nada más de nosotros, ¿no? Entonces ahí no obtenemos regalías porque lo que hacemos es dejarla en descarga libre, ¿no? Es como, o sea, lo hicimos como pues nada más porque nos gusta, ¿no? Entonces, pues nada más por diversión como tal. Entonces lo que hacemos es literal como mezclar todas estas cosas, pero no obtenemos como regalías de eso, ¿no? Sino, pues todo es descarga libre y si lo quieres tener nada más porque lo hicimos, porque nos gustó y ya. Es decir, no es como, pues colgarnos de ahí para sacar un beneficio económico, ¿no? Sino, es como por mera diversión como tal. Y bueno, ahorita me vino a la mente Nile Rodgers, es el guitarrista de Chic y de tantas otras bandas, ¿no? Sí. Creo que él es un ejemplo vivo de eso. Es alguien que se divierte, o sea, ya está bien grande y tú lo ves y tiene una energía y unas ganas de hacer las cosas y brinca en el escenario y vaya, trae una pila impresionante que te contagia eso. Y hay otros que pues nada más hicieron su hit wonder, one hit wonder. One hit wonder y no pasaron de ahí. Es que justo es eso, es decir, creo que cuando tu trabajo es honesto y cuando realmente te gusta, pues lo disfrutas todo el tiempo, ¿no? Entonces, y creo que en específico, no sé, en los músicos en particular, creo que nunca se detienen, ¿no? Es decir, como esta chispa, estas ganas de hacer música nunca se paran, ¿no? Entonces, creo que siempre estás en constante aprendizaje aparte, ¿no? Porque, pues muchas veces dices, bueno, pues, mi rola está bien, ¿no? Y va. Pero de repente la escuchas 1 o 2 años después y dices, no, pues no, o sea, creo que pudo haber quedado mucho mejor. Y además que empiezas a conocer nuevas influencias, empiezas a conocer nuevos músicos y te dan ganas también de repente de hacer cosas por ahí, ¿no? Es decir, con estas nuevas influencias que vas adquiriendo en el camino. Exacto, entonces creo que eso está bien padre porque justo mientras seas honesto contigo mismo, pues esa chispa nunca se apaga, ¿no? Es decir, todo el tiempo tienes esta hambre de estar haciendo y creando y nuevas rolas y otra, es decir, pues hay veces que, no sé, en mi caso muy personal, ¿no? Que de repente termino una rola, pero así ni siquiera la he terminado del todo y ya es como de, ay, bueno, voy a hacer otra. Y entonces estás como, te pasas horas así en tu casa, en el estudio, lo que sea, y pues se te va el tiempo, ¿no? Pero de repente pues lo disfrutas mucho, entonces creo que es eso, como esa honestidad y esas ganas de crear, ¿no? Oye, ¿te ha pasado que a veces una rola, una composición, un tema que dices, este va a ser un hitazo, a la mera hora no se convierte en el hitazo, y otra que decías, bueno, no le eché tantas ganas, resulta que le gusta mucho a la gente? Sí, pues sin duda. De hecho, tengo un caso muy personal que es hace como 2 años. Hice una rola que, pues la verdad es que la hice por diversión, ¿no? Que se llama El Beat. Y de hecho se estuvo moviendo mucho en Reactor y en Ibero un ratito. Y pues la verdad es que esa rola la hice por diversión, la hice en una noche aparte. Entonces, un día estaba en mi trabajo y entonces empecé como a tararear una melodía y dije, pues oye bien. Entonces llegué a la casa, no dormí ese día por hacerla, o sea, me la eché en una noche y la dejé en descarga libre. Entonces, caso curioso, un muy buen amigo que también es DJ, que se llama Kichi Kich, pues la incluyó en un podcast que sacaron en Reactor, en un programa que se llamaba Disco 3000. Y la gente empezó a preguntar, ¿esa rola qué es? Ajá, sí, este programa era conducido por Julián de Disco Ruido. Entonces, pues como que a él le gustó, la descargó y la empezó como a publicar en ese programa. Y a partir de ahí se empezó a mover en Reactor, ¿no? Entonces, para mí la verdad es que yo la hice por diversión y se me hace como una rola pues, medio al aventón, por así decirlo. Porque entonces la verdad fue como de, pues bueno, ahí está, ¿no? O sea, pero surgió, la creatividad fluyó en su momento y pues ahí está el resultado también. Exacto, entonces de repente, o sea, es una rola que no me encanta, pero que a muchísima gente le gustó, ¿no? Entonces, y fue como, órale, pues qué raro, ¿no? Qué agradable sorpresa, ¿no? Esos accidentes felices, como dice Bob Ross. Exacto, justo, entonces... Y hay otras rolas que justo le he puesto como muchas ganas y digo, esta va a ser como el hit, ¿no? Y no sé, se va a mover muchísimo y de repente pues súper poquitas reproducciones, entonces es como, órale, pues está interesante también como la percepción que tiene la gente, ¿no? Entonces... Sí, regresando al solipsismo, estaba pensando entre expectativas y realidades, esa gran diferencia, ¿no? Que a veces
alucinamos ciertas expectativas que no se cumplen en la realidad y a veces es al revés. Sí, justo. Entonces, pues es como bien interesante también eso de ese ejercicio de también no crear expectativas, ¿no? Es decir, pues es tu trabajo y pues hay que se mueva, ¿no? Entonces, pues sí, digo, creo que he aprendido mucho de eso porque, pues justo, por ejemplo, apenas hice un remix de una rola que me gusta muchísimo que se llama Everybody Rules the World, que es un clásico de los 80s. Y pues la verdad lo hice como igual por diversión, ¿no? Pero de repente ya se empezó a mover y pues por ahí anda, incluso el blog del Club Social Rodé se hizo como una nota al respecto. Entonces pues está padre, ¿no? Que de repente pues ahí se estén moviendo las cosas. Me gusta hacer una pregunta que es, bueno, ¿qué le dejarías a la audiencia? ¿Qué le dirías? Tal vez un consejo, una reflexión, una pregunta de alguien que tal vez está en tu camino y quisiera continuar por ese camino. ¿Qué le recomiendas? ¿Qué preguntas les recomiendas hacerse a sí mismos? Pues creo que la recomendación sería pues no temer, ¿no? Es decir, pues, o sea, no crearte tampoco expectativas, pero no tener miedo tampoco. Es decir, si tú quieres hacer algo, hazlo. O sea, no, nada más se trata esto de crear, ¿no? Es decir, pues nadie tiene como una respuesta absoluta, creo. Pero el hecho es como nada más estar trabajando y creando. Y si se te da la gana, pues hacerlo, ¿no? Es decir, creo que nada más vida tenemos una, entonces hay que hacer lo que uno realmente quiere, ¿no? Entonces, y sin miedo. Es decir, si vas a tomar una decisión, pues tómala sin miedo. Si estás en este camino, pues nada más trabaja duro. Y pues no tengas miedo al resultado, ¿no? Porque no todo mundo empieza como teniendo un hitazo, ¿no? Entonces, en mi caso personal, pues me ha costado mucho trabajo, es decir, trabajo constante. Y entonces creo que es eso, ¿no? Es decir, nada más no tengas miedo y pues mantente, ¿no? O sea, sé constante también con eso. Uh-huh. Y una pregunta que también la quiero incluir es máquina de tiempo. Si tú pudieras regresar en el tiempo, reencontrarte contigo mismo, ¿qué harías? ¿Qué te dirías? ¿Cómo pasarías ese tiempo? Pues creo que sería lo mismo como haz. Es decir, no, o sea, no te detengas, haz y sigue creando y pues eventualmente pues algo va a salir, ¿no? O sea, tal vez puedes no ser como el músico más famoso o rico, porque pues eso es mucha expectativa que tiene mucha gente, ¿no? Que es decir, como la fama, como la fortuna a través de esto. Pero creo que más bien lo que sería importante sería decirme a mí mismo como de, hazlo, te gusta, te va a encantar, entonces tú síguele, ¿no? Entonces, y no tengas miedo al resultado, justo es eso. Uh-huh. O sea, es como la parte nuclear, ¿no? O sea, jamás temer a los resultados, trabajar honestamente y trabajar arduo, ¿no? Entonces, eso eventualmente te va a llegar una recompensa, cualquiera que sea, pero pues ahí está, ¿no? Entonces. Okay. Bueno. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Sí, pues creo que apoyar la música nacional justamente, la música electrónica nacional. Hay muchísimos talentos que me gustaría mencionar algunos que son muy buenos amigos. Uno de ellos es Voyager 909, que es como de mis mejores amigos. Y pues tiene un talentazo el tipo, es decir, es súper bueno en lo que hace. Otros amigos se llaman Blue Host, que son una banda que vale la pena escuchar. Pues tienen una propuesta bastante fresca de como synth pop, indie dance, new disco, que es sumamente bailable, entonces creo que está bastante interesante. Y pues en general eso, como escuchar y apoyar la música nacional, ¿no? Porque hay muchísimo talento por ahí, pero pues de repente falta esta como difusión, pero entonces la difusión pues la hacemos nosotros mismos, ¿no? Es decir, entre más escuches y si te gusta y la compartes, entonces creo que es como a donde se puede llegar más rápido, ¿no? Entonces creo que sería eso el consejo. Padrísimo. Oye, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por compartir esta visión de tanto creatividad, conocimiento, experiencia. Y pues ya teníamos pendiente esto desde hace casi un año, ¿no? Sí. Pero finalmente ya quedaste en el podcast. Pues muchísimas gracias y pues nada más estén pendientes también del tema de Waves. Pues tenemos muchos eventos en puerta y pues ojalá que puedan asistir, ¿no? ¿Va? Padrísimo. Y así es como llegamos al final de este episodio de Ideas al Aire. Como siempre te agradezco por escucharnos, soy Tomás Lash. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, @ideasalaire podcast en Facebook y @ideasalaire en Twitter. Te deseo una semana llena de creatividad y recuerda que vayas donde vayas, deja siempre que las ideas te acompañen. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.